cordial saludo, estimados docentes. En este nuevo video tutorial explicaremos detalladamente la configuración del sistema de calificaciones dentro de la plataforma virtual. El sistema de evaluaciones, llamaremos calificaciones, es una interesante y útil herramienta para todos los profesores que sirve para llevar un control de las puntuaciones o calificaciones obtenidas por los alumnos en un curso. Esta toma en cuenta el desarrollo de los ejercicios, la entrega de las tareas, la navegación por el módulo de lecciones Score, la participación y el desempeño dentro de la plataforma y hasta una particular calificación por el desempeño del estudiante dentro de la plataforma. La herramienta está en capacidad de preparar y entregar informes en diferentes formatos como PDF, Excel, Word, al cual el docente le ahorrará un valioso tiempo en preparar sus notas y sus calificaciones. Cada calificación puede ser ponderada y al final sacar un promedio del curso. A continuación, paso a explicar en detalle cómo debemos usar esta valiosa herramienta. Es evidente que el uso de la herramienta evaluación, o mejor llamada calificación, es exclusivo uso para los profesores y son quienes deben programar y configurar estas. De acuerdo a esa gestión, los alumnos podrán ver sus resultados dentro del curso mismo, para que comprendan cómo se está evaluando su participación dentro del LMS y de dónde obtuvieron su nota final. Vamos a configurar todo lo concerniente a esta herramienta de calificaciones paso a paso. Antes que todo, ya que la plataforma no lo permite, vamos a modificar el nombre de la palabra evaluación para evitar futuras confusiones con el nombre de calificaciones. Para modificar el nombre de evaluaciones, basta ir a este icono en forma de llave y vamos a personalizar el nombre de ese icono en particular. Ubicamos el icono correspondiente, que es evaluaciones, y haciendo clic en el lápiz vamos a cambiar su nombre por el de calificaciones. Cambiado el nombre, simplemente damos clic en actualizar. Regresamos a nuestro curso y veremos el cambio que se ha generado ya en nuestro icono. En este momento, a partir de ahora, se va a llamar calificación. De esa forma evitamos la confusión que pueda presentarse con nuestros estudiantes. Para ingresar al módulo de calificaciones, basta dar clic en este icono que tiene una hoja de papel y una calculadora y observamos que ya tenemos una imagen de cabecera. Esta imagen de cabecera ya se encuentra publicada en la página web del colegio en la sección de imágenes. Los invito a actualizar o subir esta imagen dentro de nuestro módulo de calificaciones. Antes de iniciar el proceso de configuración de nuestro módulo de calificaciones, vamos a conocer un poco los botones e iconos que se encuentran presentes en este módulo. El primer botón nos permite crear componentes de evaluaciones presenciales, ya lo veremos más adelante. El siguiente crea componentes de evaluaciones en línea, es decir, este botón nos permite automatizar todo aquello que hemos publicado en la sección de lecciones, en la sección de ejercicios y en la zona de tareas. Este botón, el de la carpeta, nos permite crear las categorías que vamos a trabajar en este módulo.
El siguiente icono nos permite ver una vista plana de todo el proceso de calificaciones, sea de todos los estudiantes de nuestro curso o exclusivamente de un solo estudiante. Y este botón nos permite conocer los estudiantes que se encuentran en este momento inscritos en nuestro curso. Es muy importante tener esto en cuenta. El siguiente botón nos permite editar todos los componentes, todo lo que hayamos ejecutado y configurado dentro de este módulo. Con el lapicito lo podemos editar. Esta es una función que no vamos a tener en cuenta, que es permitir crear certificados de estudio para los estudiantes, para aquellos que han culminado su trabajo y ya han obtenido su nota final. Editar ponderaciones es muy importante, ya lo veremos funcionando. Y por último encontramos el botón editar reglas de puntuación. Pues ocurre que con este botón iniciamos el proceso de configuración de nuestro módulo de calificaciones. Este botón de editar las reglas de puntuación es clave para configurar el modelo de calificaciones y es crear o nos permite crear las reglas de puntuación o calificación que permitirá tener un componente cuantitativo y uno cualitativo. De esta manera podemos tener ambos componentes dentro del sistema de calificaciones para conocer el desempeño de los estudiantes dentro del curso. Es importante anotar que para crear las reglas de puntuación y activar el sistema de calificación debemos hacerlo cuando estemos seguros que tenemos ya inscritos nuestros estudiantes en los cursos. Por lo tanto, esta activación la podemos hacer en cualquier momento, ya cuando tengamos la certeza de tener estudiantes inscritos en nuestro curso, repito. Esta interfaz es muy sencilla de ejecutar. Esta interfaz debemos hacerla en cada uno de los cursos que hemos publicado. Repito, esta es una configuración curso por curso. No se puede duplicar porque cada curso contiene un número de estudiantes totalmente diferentes. Por eso es imposible de poderla duplicar. Entonces, es muy sencillo. Vamos a dar el color de puntuación por aquellas notas que estén por debajo del 60%. Eso lo dejamos así. Vamos a crear el sistema de puntuación. Quiere decir que entre un 0% y un 60% de una nota obtenida la vamos a considerar de bajo rendimiento o bajo desempeño. El siguiente parámetro, las notas que estén entre 60 y 79% vamos a considerarla como básica. Aquellas notas, damos clic en el botón verdecito para añadir otro parámetro y decimos que aquellas notas que estén entre el 79 y el 89% son consideradas de alto desempeño. Y aquellas notas, hacemos nuevamente clic en el botón verde, y aquellas notas que estén entre 89% y el 100% van a ser consideradas superior. Es muy sencillo, simplemente es darle el porcentaje y darle su desempeño cualitativo a cada una de estas notas. Simplemente hacemos esto y procedemos a guardar dándole clic en el botón aceptar. Ya la puntuación se encuentra actualizada, nos informa el sistema, y regresamos nuevamente a nuestra herramienta de evaluaciones. Lo podemos hacer desde el icono o aquí desde el sistema de navegación. Damos clic en evaluaciones y regresamos a nuestra página. Si queremos ver las reglas de puntuación para verificar que están correctas, simplemente damos clic en el botón y verificamos que efectivamente se encuentran dentro del sistema ya. Realizadas la configuración de las reglas de puntuación,
Procedemos a ir a la tercer botón, que es añadir evaluación. En realidad es crear las categorías que vamos a evaluar de nuestros estudiantes. Damos clic en el botón y vamos a crear la primera categoría. ¿Qué queremos dentro de nuestro sistema evaluar? Ya sabemos que debemos evaluar obligatoriamente el módulo de lecciones, el módulo de ejercicios y el módulo de tareas, que son las que se encuentran automatizadas dentro de la plataforma. Pero le vamos a indicar al sistema o al módulo de calificaciones que ellas son importantes y vamos a ver por qué. Vamos a crear una categoría que vamos a llamar evaluaciones. ¿Cuál es el peso total de la evaluación dentro de un ponderado del 100%? Vamos inicialmente a decir que todas las evaluaciones van a tener un peso del 30%. Este ponderado debe sumar absolutamente todo, un 100% dentro de todo el proceso. En la descripción vamos a decir con esa descripción estamos informando al alumno que este sistema, ¿qué está calificando? Está calificando las evaluaciones, podemos colocar de las lecciones y examen final del trimestre. Siempre debemos dejar visible este elemento. Añadimos la categoría. Ya tenemos nuestra primera categoría creada, que es evaluaciones. Como vemos, aquí tenemos ya un ponderado de 30%. He cometido un olvido en la configuración de la puntuación mínima de calificación y de la suma de los componentes o el ponderado. Antes de realizar la creación de las categorías, vamos a darle una puntuación mínima de certificación. Vamos a decir que el peso total de todos los componentes debe ser del 100%. Y la calificación o puntuación mínima para la aprobación de un curso debería ser del 60%. Ya, y editamos y guardamos esta categoría. Como ya vemos, ya tenemos dentro del sistema esta información que es fundamental. Ya tenemos que la puntuación mínima de certificación es el 60% y el peso total de todos los componentes que vamos a crear aquí en adelante van a ser de un 100%. Como ya vemos, aquí ya comienza a aparecer el ponderado. Quiere decir que las evaluaciones y el examen final van a tener un 30% sobre este 100%. Vamos a crear el siguiente componente del sistema de calificaciones. Hacemos clic en la carpeta Añadir evaluación o categoría. En este caso se va a llamar tareas. Vamos a darle un peso total dentro de este componente del 20%. Vamos a dejarle el 20% de las tareas. Y hacemos la descripción. Y añadimos la categoría. Ya tenemos dos componentes de nuestro sistema de calificación, que son las evaluaciones y las tareas. En este momento, la plataforma se está comunicando con estos componentes, tanto de evaluaciones como tareas. Todo lo que creamos nosotros acá va a ser reflejado en forma automática dentro del sistema de calificaciones. Vamos a crear el tercer componente automatizado, que es lecciones. Le vamos a dar un peso también de un 30%. Todos estos pesos que estamos colocando en este momento son editables. Todo, absolutamente todo puede ser editado. Vamos a hacer la descripción. Ya tenemos nuestra descripción. Dice, las lecciones Score califica el progreso dentro del módulo de lecciones. Lo hacemos visible y añadimos la categoría. Como vemos, ya tenemos
los tres elementos claves que son automatizados directamente por la herramienta, por la plataforma LMS. Tenemos las lecciones, los ejercicios y las tareas. El sistema también automatiza los foros, pero en este caso, como no tenemos foros, solamente vamos a dejar estas tres. Repetimos: lecciones Score, evaluaciones y tareas. La pregunta que nos hacemos es ¿qué va a vincular la herramienta calificaciones en cuanto tiene que ver con las evaluaciones, las lecciones y las tareas? Para comprender más fácil esto, vámonos a ir a cada uno de los componentes. Por ejemplo, voy a ir al componente tareas. Veamos en este momento qué va a automatizar la herramienta de calificaciones. Como vemos, dentro de este panel de tareas yo tengo 5 tareas disponibles. Estas 5 tareas yo las puedo llevar a la plataforma de calificaciones para que me las califique en forma automática a medida que vayan llegando al LMS. Por ejemplo, yo solamente necesito que la plataforma única y exclusivamente me vincule estas 3 únicas tareas. Estas dos no me interesa su calificación, solamente quiero que me califique estas 3 tareas. Observémoslas porque más adelante las vamos a ver vinculadas dentro del sistema de calificaciones. Veamos ahora la parte de ejercicios. ¿Qué me va a vincular la plataforma? La plataforma me va a vincular aquellos ejercicios o evaluaciones que yo creé dentro del módulo ejercicios, única y exclusivamente. Él no vincula nada que esté por fuera de estos 3 elementos: lecciones, ejercicios y tareas, solamente esto. Como en este caso yo tengo una evaluación 1, evaluación 2, una evaluación 3 y un examen final del trimestre. Si yo no he creado, así no tenga contenido, si yo no he creado este elemento que diga examen final, la plataforma no lo podrá vincular porque no existe. Por eso les decía en los videos anteriores que debemos crear, si queremos hacer un examen final del trimestre, debemos crear este examen aquí, creando un nuevo ejercicio, así no tengamos contenido, pero el simple hecho que aparezca dentro del sistema, tenemos la seguridad que la herramienta de calificaciones no lo va a tener en cuenta. Igualmente pasa con las lecciones Score. En las lecciones Score yo he creado 3 lecciones, la lección 1, la 2 y la 3. Al estar dentro del módulo de lecciones, el sistema va a vincular cada una de estas lecciones y le va a dar su calificación de acuerdo al progreso de los estudiantes. Que esto nos quede claro. Entonces, automáticamente en el sistema de calificaciones tenemos vinculación de todos los elementos que tengamos en el módulo lecciones, en el módulo de ejercicios y en el módulo de tareas. Regresemos de nuevo a nuestra herramienta de calificaciones. Teniendo ya claro que qué es lo que va a vincular el módulo de calificaciones en forma automática al sistema, nos vamos a dirigir a evaluaciones. Vamos a traer las evaluaciones que acabamos de ver y las vamos a vincular para que queden automatizadas dentro de la plataforma. Para ello vamos a hacer uso del siguiente botón. Este botón, que se llama crear un componente de evaluación en línea, es el único que nos sirve para vincular lecciones, ejercicios y tareas. Ya lo veremos. Damos clic en el botón crear un componente en línea, de evaluaciones en línea. El sistema nos dice, listo, vamos a crear un componente de evaluaciones en línea. ¿Qué componente quiere crear? Como vemos, el sistema automáticamente nos dice, yo solo le puedo vincular en este momento esas 3 herramientas que tiene activas, que son ejercicios,
que son tareas, perdón, que son ejercicios, que son tareas y lecciones. Como en nuestro curso no tenemos foros, ni tenemos activada la parte de asistencia, ni de encuesta, por lo tanto no son posibles vincularlas. Solamente aquellas donde hemos activado y hemos procesado información. Repito, ejercicios, tareas y lecciones. Vamos a decir que vamos a crear un componente de ejercicios. Automáticamente el sistema se va al botón ejercicios y nos informa qué es lo que hay allá. Recordemos que allá habíamos visto una evaluación para la lección 1, una evaluación para la lección 2, una para la 3 y el examen final. Ya, perfecto. Lo que yo creé aquí en ejercicios ya aparece aquí en forma automática. Le vamos a decir que voy a crear el componente para que me califique automáticamente todo lo concerniente a la lección 1. Pero ¿en dónde está? Vamos a seleccionar la evaluación, es decir, la categoría que creé anteriormente. Entonces, yo creé 3 categorías, recordemos que fue evaluación, tareas y lecciones SCORM. Evidentemente, ella corresponde a la categoría evaluaciones. ¿Cuál es la ponderación? Ojo, hemos creado anteriormente en la configuración que las evaluaciones iban a valer un 30% de todo el componente. Si yo tengo 3 evaluaciones y un examen, debo suponer que al examen le voy a dar un mayor valor. Entonces, debo dividir este 30% en estos 4 elementos, que es la evaluación 1, la evaluación 2, la evaluación 3 y el examen final. Voy a decir que le voy a dar a esta evaluación un 6%. Esto lo puedo cambiar en el momento en que yo quiera. Le voy a decir que la ponderación para la evaluación 1 es un 6% de este 30% que tengo allí. Y creamos el componente. Si nosotros nos vamos a evaluación, observamos que ya al hacer clic en este botón verde ya tenemos nuestra evaluación vinculada y dice aquí, la siguiente evaluación corresponde a la lección 1. Esta descripción es la que creamos allá cuando creamos el ejercicio o la evaluación número 1. Cerramos nuevamente en el botoncito verde. Voy a crear un nuevo componente de evaluación. Recordemos que estamos trabajando con evaluaciones y debemos vincular primero que todo lo que tengamos de evaluaciones. Me regreso a mi botón de crear componentes de evaluación en línea. Hago clic y voy a crear el componente que corresponde a ejercicios. Él me dice, perfecto, ya está en ejercicios. Que seleccione el ítem que quiere que se califique. Ya escribí la evaluación 1, ahora voy por la lección 2. Quiero vincularla. Le voy a dar el mismo valor ponderado, un 6%. Y creo la lección. Me faltó aquí el detalle. Entonces, como tenemos un error del ponderado, como vemos aquí, voy a editar y corregir este problema. Y procedo a corregir el olvido de no haber seleccionado la categoría que corresponde a evaluaciones y modificamos. Como vemos ya en evaluaciones, al hacer clic ya tenemos vinculada la evaluación 1 de la lección 1 y la evaluación de la lección 2. Nos faltan aún 2 componentes. Observemos que el sistema nos dice de un 30% disponible o ponderado, usted apenas ha utilizado el 12% de ese 30%. Procedemos a traer el siguiente.
Nuevamente hacemos clic en crear componente de calificación. Seleccionamos. Estamos trabajando exclusivamente en este momento lo correspondiente a ejercicios o evaluaciones. Debo traer en este caso, ya vinculé la lección 1, la lección 2 y ahora voy a vincular la lección 3. Igualmente le doy un valor del 6%. Correspondiente a evaluaciones. Y creamos. Ya tengo 3 componentes de evaluaciones. Ahora voy a crear el componente del examen final correspondiente aquí a evaluaciones. Nuevamente regreso a mi curso de crear componente en línea. Voy a vincular el componente que es ejercicios. Y de este ejercicio yo voy a vincular en mi examen final. Quiere decir que cuando el estudiante ejecute su examen final, automáticamente la plataforma califica y lanza esa información a la zona de calificación, es decir, aquí donde estamos. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a seleccionar la categoría. En este caso, seguimos en evaluaciones y el ponderado debe ser de, si 3 evaluaciones valen un 6%, quiere decir que hemos ocupado de un 30%, hemos ocupado el 18%. En este caso, nuestra evaluación va a tener un valor ponderado de 12%, o sea, 12 puntos. Creamos el componente y el cálculo nos tiene que dar exactos. Evaluaciones, ya creé o vinculé 4 elementos que estaban aquí en la zona de ejercicios, que los creé mucho antes, atrás. Yo creé estos ejercicios. Veámoslos aquí. Tenemos el examen final ya vinculado, tenemos la evaluación 1, la evaluación 2 y la evaluación 3. Y observamos que el sistema nos dice, ok, has cumplido, tienes el 30% del ponderado de un 30% sobre un general de un 100%. Perfecto, hemos cumplido con nuestro ponderado. Regresamos, cerramos aquí desde nuestra cruz cerramos este componente. Ahora vamos a trabajar el componente de lecciones y vamos a vincular estas lecciones que creamos anteriormente en lecciones, las voy a vincular aquí. Si yo tengo en mi unidad, creé 1, 2, 5, 10 lecciones, son ustedes docentes los que deciden si vinculan todas las lecciones o vinculan solamente aquellas que consideren importantes o calificables. Están ustedes en libertad de elegir qué elementos van a ser calificados para la plataforma y cuáles no. Vamos a ver los componentes de las lecciones SCORM. Como estamos trabajando en los componentes en línea, es decir, los que creamos en el sistema, seguimos trabajando con este botón, crear un componente de evaluación en línea. Ya terminamos vincular evaluaciones, ahora vamos a vincular todo lo correspondiente a lecciones SCORM. Recordemos que él tiene un 30% de ponderado sobre 100. Si aquí observamos, la suma de nuestros ponderados nos da 80, nos está diciendo, el ponderado en total es 100 y usted apenas ha utilizado el 80%, todavía nos falta un 20% que ya lo vamos a ver y lo vamos a trabajar, vamos a completar ese ponderado. Regresamos nuevamente a nuestro botón evaluaciones en línea. En este caso vamos a elegir el componente de lecciones. Ya trabajamos ejercicios, vamos ahora a trabajar el componente de lecciones, el que nos dice el sistema. Él nos tiene que mostrar las lecciones, esas 3 lecciones que les mostré al principio, nos las debe mostrar acá. Y efectivamente, aquí la tenemos, la lección 1, la lección 2 y la lección 3, correcto. En este caso, vamos por orden, voy a vincular la lección 1. ¿De qué categoría corresponde? Corresponde a la categoría de lecciones SCORM.
¿Qué ponderación le voy a dar? Si yo decidí darle de 0 a 30%, quiere decir que le voy a dar un valor ponderado de 10% sobre este 30%. 10%. Y creamos, lo hacemos visible y creamos el componente. Ahora nos vamos a tarea, vamos a revisar tareas. F no la tenemos allí, porque lo que estamos trabajando son lecciones SCORE. Aquí ya tiene que estar vinculada nuestra lección, efectivamente. Tenemos la lección número 1 ya vinculada y el su ponderado de 10%. Vamos a vincular la siguiente lección del SCORE. Lecciones SCORE. Ya vinculamos la lección 1, vamos a vincular ahora la lección 2. Observemos la lección 2, que corresponde a la categoría de lecciones SCORE, y ya sabemos que a cada una, son 3, a cada una le vamos a dar un 10%, y creamos el componente. En lecciones SCORE ya debemos tener nuestra siguiente lección, efectivamente, tenemos la lección 1 y ya tenemos la lección 2. Ahora vamos a vincular la última lección, que corresponde a la 3. ¿Qué componente seleccionamos? Componente de lecciones. ¿Qué ítem vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar la lección 3, que es la que nos falta. ¿Cuánto le vamos? ¿Cuál es la categoría de esta lección? Está en lecciones SCORE. ¿Y cuál va a ser su valor de ponderación? El 10%, de 10 de 30. Y creamos nuestro componente. Si vamos a lecciones SCORE, nos damos cuenta, revisamos, que tenemos la lección 1, la lección 2 y la lección 3. Cada uno con su ponderado, y el sistema nos dice, ok, ya tiene un 30% sobre un global del 100%. Quiere decir que estamos perfectamente bien. Cerramos nuevamente con nuestra crucecita o este icono y nos vamos ahora a seleccionar. Ya seleccionamos evaluaciones, ya seleccionamos lecciones SCORE. Ahora vamos a seleccionar el ítem tareas. Como vemos, aquí no tenemos nada, absolutamente nada. Nos está diciendo que tiene un 0 de un 20% que no ha vinculado. Vamos a vincular ahora las tareas. Continuamos con nuestro botón de componente de evaluación en línea. Damos clic en el botón. Seleccionamos el componente que corresponde a tareas. El sistema nos debe traer de allá, mostrarnos qué tareas creamos y cuáles vamos a vincular. Ya seleccionamos tareas, vamos a vincular aquellas tareas, aquí ya las tengo. Tengo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 1 y 2 de la unidad 2. Dijimos que estas tareas no las iba a vincular. 1, porque no las tengo, o 2, porque simplemente no me interesa calificarlas al estudiante. Yo como docente quiero solamente calificar las 3 tareas publicadas en la unidad 1 en semanas anteriores. Vinculamos la tarea número 1. Vamos a vincularla a la categoría de tareas. Sabemos que tenemos un ponderado solamente de 0 a 20%. Entonces, voy a darle, por ejemplo, un ponderado de 5% a las tareas. Un 5%. Solamente lo hago así para que veamos un detalle importante. Ya tengo vinculadas mis tareas y venimos a ver si es verdad. Correcto, ya tengo vinculada mi tarea número 1. Voy a ir por la tarea vincular la tarea número 2. Hacemos el mismo procedimiento. El ítem, tareas. Elegimos la tarea número 2. La tarea número 2, que corresponde a la categoría de tareas, y un ponderado de 6%. Vamos a darle este valor. Y creamos nuestro
componente de evaluación. ¿Correcto? Ya tenemos aquí nuestra segunda tarea, la tarea número 2, y vamos por la última tarea. Y de esta forma ya habremos terminado de vincular los elementos que se automatizan dentro de la plataforma. Componente, tarea. Tarea que voy a vincular, la tarea número 3. Corresponde a la categoría tareas y el ponderado le voy a dar un 6% también a esta tarea. Y creamos el componente. Vamos a revisar nuestras tareas. Correcto, ya tenemos vinculada la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. Pero observemos el ponderado. Nos dice que debemos darle un peso a todas estas 3 tareas que sumen un 20%. Tiene que ser exacto, pero nuestras tareas nos están sumando un 17%. Eso quiere decir que debo dividir estas 3 tareas, este valor, este ponderado, este porcentaje, debo dividirlo en estas 3 tareas. Pero a veces puede ser muy difícil. Yo puedo dejarlo así o darle un valor, por ejemplo, a esta tarea. 6 y 6, 12, esta tarea yo la podría dejar en 8. O calificar 7, 7 y dejar esta tarea en 6, por ejemplo. Pero hay un procedimiento más fácil. Vamos a cerrar nuestra tarea, que se llama el sistema de ponderación automática o editar nuestras ponderaciones. Este icono en forma de porcentaje nos permite y nos ayuda un poco a hacer una ponderación. Observemos que los componentes de tareas de ponderación son nuestras 3 tareas y cada una tiene un valor de 6, 6 y 5. Si yo le digo autoponderación, el sistema va a dividir en forma automática ese valor, este componente de 20. Dice, la suma de los pesos de todos los componentes debe ser 20. Debemos cumplir esto. Y escasamente tenemos 17. Debemos decir a la plataforma que automáticamente nos haga la autoponderación. Observemos, damos clic en autoponderación. Y automáticamente el sistema le da un valor de ese 20 dividido en las 3 tareas y le da un valor muy equitativo, muy equivalente a cada una de ellas. De esa manera, ejecutado el proceso, guardamos estas reglas de puntuación y nos regresamos a nuestra zona de evaluación. Perdón, de calificación. Observemos nuevamente a la zona de tareas. Efectivamente, ya el sistema nos ponderó nos dio el peso exacto para completar la exigencia de utilizar el peso real de este componente de evaluación. Correcto, ya hemos finalizado la carga automática de los componentes que hemos creado en semanas o meses anteriores y que están incluidos dentro del módulo lecciones, el módulo ejercicios y el módulo tareas. Pero observamos que aún tenemos componentes, aún nos falta. Ya tenemos los elementos que nos puede calificar la plataforma, pero aún tenemos que completar el 100%, del 100%. Pero existe también la posibilidad de calificar componentes que no están siendo calificados automáticamente por la plataforma, como por ejemplo la asistencia, la disciplina, algunos talleres escritos y otras que consideremos importantes. Para ello haremos uso del botón, de este primer botón, crear un componente de prueba presencial. Quizá aún no es claro esto del componente de prueba presencial. Quizá el término no es adecuado para nosotros, pero trataré de explicar el uso de este importante botón. Con él, en términos generales, podremos ampliar aún más el sistema de calificación de los estudiantes al permitirnos incluir elementos que no se pueden calificar automáticamente.
Por ejemplo, la asistencia a las videoconferencias, la permanencia del alumno dentro de la plataforma, la presentación de un taller escrito, incluso si quisiéramos, para que me comprendieran mejor, podría calificar la disciplina, la conducta o el comportamiento, etcétera, etcétera, tal como se hace en una aula presencial. Pero este componente sí requiere la calificación manual del docente, que generalmente debe hacerse al final del trimestre, y esa nota la tenemos en el registro y quedará incluida entonces dentro de la herramienta, y el sistema de calificaciones la promediará junto con las otras notas o los otros componentes creados para obtener una nota final. Veamos unos ejemplos. Vamos a crear el componente de calificación por la asistencia, por ejemplo, de los alumnos a las videoconferencias. Vamos a crear el componente de calificación por asistencia, por ejemplo, a videoconferencias. Pero antes de crear el componente, debemos generar o crear la categoría correspondiente. Damos clic en la categoría y vamos a colocar asistencia. Vamos a colocarle un peso total y hacemos la descripción correspondiente. Tenemos la asistencia, el peso total del componente o el ponderado y la descripción califica la asistencia del alumno. Añadimos la categoría. Ya tenemos la categoría asistencia con un ponderado de 10%. Como vemos, ya tenemos un 90 de un 100. Nos falta aún un componente para llegar al 100 del 100. Creamos el componente de evaluación presencial. En este caso, vamos a indicarle que el componente de evaluación asistente a videoconferencias. Seleccionamos el tipo de evaluación, que es asistencia, la categoría que creamos anteriormente, con una ponderación de 10% y una calificación numérica de acuerdo a lo que decía el docente sobre 100. Colocamos la descripción. Tenemos la descripción, califica al estudiante por su presencia en las videoconferencias. Lo hacemos visible y creamos el componente. Observemos que en asistencia ya tenemos la descripción y vamos a ver que ya tenemos el componente asistencia a las videoconferencias con un ponderado de 10 sobre 10. Ya tenemos nuestro componente de evaluación presencial. Vamos a crear ahora un componente de desempeño. Creamos la categoría. Antes de crear el componente debemos crear la categoría, porque igual en el futuro nos podrá servir para hacer otras calificaciones. Vamos a darle un peso total de 10, que es lo que nos resta dentro de nuestro ponderado, y vamos a colocar la descripción. Hemos creado la descripción como que califica el desempeño del estudiante dentro de la plataforma LMS. Añadimos la categoría. Ya la tenemos dentro de nuestra zona de calificaciones, que es esta desempeño. Vemos que aún no tenemos un componente para este ítem. Vamos a crear. Nos dirigimos al botón, primer botón, crear una componente de evaluación presencial. Y le vamos a dar el siguiente nombre. Seleccionamos el sistema de evaluación, que es desempeños, con una ponderación del 100%, con una calificación numérica sobre 100, y escribimos la descripción. Ya tenemos lista la descripción de este nuevo componente y creamos.
Nos dirigimos a desempeño y observamos que ya tenemos este componente que vamos a calificar. Y observamos que ya hemos cumplido el ponderado tal como nos lo exige la plataforma. Cerramos con el botón y observamos que ya tenemos todos nuestros componentes al 100%. Es importante que los docentes comprendan que están en plena libertad de crear los componentes que crean necesarios para lograr una calificación global del estudiante. E igualmente, son los docentes los que determinan el ponderado que van a dar a cada uno de los componentes dentro del sistema. Y ello depende claramente del volumen, por ejemplo, de tareas, el volumen de las tareas, o de las lecciones, o de la cantidad de evaluaciones que tengan dentro del trimestre, etc. Un punto importante que se les recomienda a los docentes es mantener activa o habilitada la herramienta calificaciones, es decir, que los alumnos puedan ver las diferentes notas de sus evaluaciones o tareas, y normalmente se recomienda mantenerla activada, pues la idea es que los estudiantes tengan acceso a conocer día tras día su desempeño y evolución dentro de la plataforma. También es importante dejar claro que es el docente el que decide qué elementos o qué componentes dentro de las calificaciones son las que decida que el sistema califique. Puede tomar solamente 3 evaluaciones, 2 tareas, un examen final. Está el docente en plena libertad de elegir cuáles esos componentes son los que finalmente va a tomar dentro de sus calificaciones. Lo ideal es que sea todo, lo importante es saberlos distribuir dentro de ese 100%, dándole un valor ponderado a cada uno de estos componentes. Dentro de este módulo es muy importante tener siempre presente que el reporte de los alumnos que se encuentran registrados esté completa. Para asimismo, el sistema pueda generar todo el sistema de notas. Una parte interesante, bien interesante, es los que nos ofrece la plataforma. ¿Qué nos lleva a obtener o qué resultados vamos a obtener de toda esta configuración? Veamos, por ejemplo, el icono de vista plana. Este icono nos va a ofrecer absolutamente toda la información que acabamos de configurar. Vemos el nombre, los apellidos, nombres, el usuario para verificar que es correcto, y vemos ya y comenzamos a ver los componentes que hemos configurado. Las evaluaciones tienen un valor de 30% dentro de ese ponderado del 100%. Las tareas tendrán un valor del 20%. Las lecciones score las vemos perfectamente distribuidas, un 30% distribuido entre la lección 1, lección 2 y lección 3 y el promedio obtenido. Igualmente vemos la asistencia, ya tenemos el componente de asistencia a las videoconferencias y su promedio, y la última calificación que hemos configurado, que es la de desempeño. Como ustedes pueden ver, aquí en el total comienzan a aparecer los valores en rojo, pues porque simplemente aún los estudiantes no han comenzado a reportar sus evaluaciones, no han reportado sus tareas, y seguramente muchos de ellos no han ingresado a las lecciones Score. Por eso tenemos estos valores. Algo muy interesante que los docentes pueden ver es que el sistema le genera unas tablas estadísticas sobre el comportamiento de los estudiantes en cada uno de estos componentes. Tenemos en las evaluaciones que equivalen al 30% los desempeños, si son bajo, básico, alto o superior. Igual en tareas, lecciones Score, la asistencia y el desempeño del estudiante. Como vemos, en este componente de calificación tenemos 5 elementos. Tenemos las evaluaciones, las tareas, la lección Score, la asistencia y desempeño. Por supuesto que pueden haber otras que ya el docente puede crear de acuerdo a sus propias necesidades. Y vamos a tener un total
de todo este desempeño. Como vemos, podemos hacer una verificación estudiante por estudiante. En este momento la tenemos en forma global. Aquí van a aparecer todos los estudiantes de nuestro curso. Igualmente, tenemos la opción de exportar en un fichero CSV, en formato Excel o en formato PDF. Incluso podemos imprimir todo este componente a final del trimestre cuando ya se encuentre calificado. Vamos a explicar el componente, este componente, que es de evaluación presencial, pero básicamente es el sistema manual de cómo yo puedo calificar la asistencia de mis estudiantes, porque ya lo sabemos que la plataforma automáticamente no lo hace. Vamos a ir a este componente, asistencia. Consideremos que vamos a calificar al final del trimestre la asistencia de los alumnos por su presencia en las videoconferencias. El componente nos dice que les da una ponderación de 10. Ingresamos haciéndole clic aquí en el nombre a este link y vamos a ingresar y vamos a ver la lista de estudiantes. Observemos la información que nos traiga el sistema. Verificamos que vamos a calificar asistencia a videoconferencias correspondiente al curso y sabemos que la calificación es sobre 100. Para ello vamos a hacer un llamado a los estudiantes que están inscritos en nuestro curso. Para ello damos clic en añadir resultados y debe aparecer el listado de nuestros estudiantes. Aquí el profesor es cuando comienza a hacer la calificación al final del trimestre de acuerdo a un listado de asistencia que ha llevado. Si realizó 2 videoconferencias, quiere decir que el estudiante tiene derecho a 100 puntos. Si el estudiante 2 también, estudiante 3 también. Consideremos que el estudiante solo asistió de las 2 videoconferencias, asistió a una nada más. Luego quiere decir que tiene la mitad de la nota, que es 50. A este vamos a ponerle 100, nuevamente a este 100, a este le vamos que solamente asistió a una, y vamos a dejar que este alumno Jorge Santana y Sami Tocayo no asistieron a ninguna de las 2 videoconferencias. Vamos a guardar los resultados y vamos a observar qué pasa dentro del módulo de calificaciones. Observemos. Añadir los resultados. En este momento, la plataforma me acaba automáticamente, de acuerdo a los datos procesados por el docente, nos está indicando y dando ya una calificación cualitativa y una cuantitativa de acuerdo al desempeño de los estudiantes, no al desempeño, a la asistencia a las videoconferencias. Esta información ya ha sido grabada en el componente de evaluación, que lo vamos a ver enseguida. Nos regresamos a la zona de evaluaciones. Y vamos a generar, vamos a ver, la asistencia. Ya sabemos que ya el sistema ya calificó. Aquí vemos que ya activó la información. Este icono verde nos indica que ya se encuentra activada la calificación por asistencia. Pero observemos en el informe, en la vista plana, qué información nos está dando de ese componente que acabamos de calificar, que sabemos que es la videoconferencia, la asistencia a videoconferencia. Ok. Aquí en forma automática ya el sistema. Aquí tenemos asistente a videoconferencia y ya tenemos la calificación dentro del sistema de aquella nota que dimos en forma manual al estudiante. Estas notas son generadas por el propio docente, a diferencia de las otras notas que son generadas en forma automática por la plataforma. Vamos a calificar ahora, por ejemplo, el desempeño. Consideremos que estamos ya a final del trimestre y vamos a calificar el desempeño del estudiante. Pero ¿cómo sabemos en este desempeño
que le está aportando 10 puntos o de un 10% de toda la calificación al estudiante, ¿cómo el docente puede saber cómo el estudiante ha estado participando dentro de la plataforma, si se ha mantenido el tiempo requerido, ha navegado, ha participado en la red social, ha creado grupos de amigos, grupos de trabajo, etcétera, etcétera? Hay una herramienta muy importante que se llama Informes Globales, que la vemos en la parte superior. Vamos a ver el comportamiento de los estudiantes, de nuestros alumnos, nuestros estudiantes, para de aquí obtener esta información que necesitamos. Como vemos, nuestros estudiantes podemos identificarlos fácilmente. Vamos a ver cuánto tiempo ha estado en el curso, cuál es el progreso de la lección, cuáles son los progresos de sus ejercicios, cuál ha sido la media del ejercicio, si ha participado en encuestas. Como no hay encuestas, podemos apagar este ojito para que nos dé más espacio. Vamos a obtener una información sobre la media del ejercicio, sobre los accesos, su primer acceso al curso y último acceso. Muy importante este dato, el tiempo de permanencia en el curso. Aquí igualmente, dentro de estos botones, podemos ampliar el volumen de columnas que nos permitan obtener esta información que tiene que ver con tareas, puntuación, clases, etc. Vamos a apagar este botón que no nos aporta mucho y vamos a ver el botón tareas. En el botón tareas no tenemos información aún disponible, pues los estudiantes de este curso aún no han ejecutado tareas. De hecho, no tenemos absolutamente ninguna información, pero estamos seguros que al final del trimestre la vamos a tener. Voy a realizar en off, es decir, en este momento voy a detener la grabación y voy a realizar ejercicios y tareas de varios estudiantes para ver cómo automáticamente se ven dentro de la plataforma. Fuera de la grabación he ejecutado y completado como alumno 3 de los componentes claves dentro de la plataforma, como son las lecciones, los ejercicios y las tareas. Todo ello para visualizar o comprender cómo la herramienta calificaciones graba o procesa esos datos. Por supuesto que para que funcione es obligatorio que el docente previamente realice la revisión y calificación de las tareas enviadas por los estudiantes y la revisión de las evaluaciones ejecutadas por ellos. Es importante aclarar que las lecciones SCORE no requieren revisión por parte del docente, pues esto lo hace automáticamente la plataforma. En un próximo video explicaremos cómo el docente va a calificar, valorar y revisar tanto las tareas enviadas por los estudiantes y todos los resultados obtenidos de las evaluaciones o exámenes que fueron publicadas por el docente. Al hacer esta revisión, inmediatamente el módulo de calificaciones recibirá esa información y ordenará automáticamente los resultados, y con ello el docente tendrá su sistema de calificación completo al finalizar el trimestre o mucho antes. Para ver los resultados y comportamiento de la herramienta calificaciones, he utilizado el nombre de 2 estudiantes ficticios. Uno de ellos es Luigi Manzano y el otro estudiante es Sami Tocayo. Con ellos vamos a revisar su trabajo dentro de cada uno de los cursos, o por lo menos el curso que nos interesa, que es este, donde vamos a ver cuáles fueron los resultados obtenidos por ellos y cómo la plataforma de calificaciones efectuó todo el proceso técnico. Pero antes vamos a explorar o vamos a ver qué ha hecho nuestro docente ficticio con respecto a su trabajo en ejercicios y tareas.
para lograr conectarse a la herramienta calificaciones. Veamos las tareas. Como docente, él ya comienza a recibir, esta es la interfaz de tareas, donde el docente ya puede ver que de 10 alumnos que se encuentran registrados dentro de la plataforma, ya ha recibido de la tarea número 1, ha recibido 2 tareas, de la 2 igualmente 2, y de la 3 y de la 4 ha recibido el mismo número de tareas. Es importante. ¿Qué debe hacer el docente para lograr conectar esta información con la herramienta calificaciones? Basta entrar a la tarea número 1, a hacer la revisión y calificación de las tareas. En este momento, nuestro profesor ya hizo la revisión y ya calificó sus tareas. Quiere decir que este componente o este resultado ya se encuentra automáticamente en la plataforma calificaciones. Igualmente veamos, por ejemplo, la tarea número 2, donde ya, vamos a ver la tarea número 2 y vemos que efectivamente nuestro docente ya también hizo la revisión de la tarea y ya dio la puntuación de las mismas. Veamos la tarea número 3. Vemos que el docente ya efectivamente ha revisado la tarea. Este icono que presenta le permite al docente ver cuáles tareas han sido revisadas o aún no. En este caso, como ya estamos solamente haciendo nuestra prueba con la herramienta calificaciones, hemos ya calificado todas las tareas. Es decir, todo docente, para estar seguro que la información ya está automatizada en la herramienta calificaciones, debe tener esta alerta o este estado en color verde para indicar que las tareas de ese estudiante ya fueron revisadas y por supuesto calificadas. Veamos ahora el componente de ejercicios o evaluaciones. En este caso, veamos en la evaluación número 1. Este tercer icono es el que nos permite ver los resultados de la evaluación. En este caso, también ya tenemos que nuestro estudiante ficticio, Sammy Tocayo y Luigi Manzano, ya fueron corregidas sus evaluaciones. Quiere decir que el estado corregido ya está haciendo conexión o ya hizo conexión directamente con la herramienta calificaciones. Si este estado no se presenta como corregido, sino pendiente, aún la plataforma en el módulo de calificaciones no podrá obtener la información. Veamos, por ejemplo, nuevamente ahora la evaluación número 2. En el tercer icono, como les digo, resultados, ahí podremos saber si tenemos alguna evaluación pendiente por calificar o corregir o si ya fueron corregidas. Como en este caso también ya fueron corregidas, quiere decir que esta información ya se encuentra en el módulo de calificaciones. Igualmente, solo por ver solamente la última, la evaluación número 3, veamos qué informe nos da la plataforma y nos indica efectivamente que ya estas evaluaciones, o la evaluación número 3, también se encuentra corregida. Ya con ello, ya podremos dirigirnos tranquilamente. Son, repito, dos componentes importantes antes que cualquier cosa es hacer la revisión de las tareas y calificar esas tareas y corregir o dar la aprobación de los ejercicios y evaluaciones para que ya comience a interactuar con el módulo de calificaciones. Ya dentro del módulo de calificaciones vamos a observar los resultados obtenidos por este par de estudiantes, por Luigi Manzano y por Sammy Tocayo. Vamos a ver qué nos muestra la herramienta calificaciones ya al haber obtenido todo el sistema, tanto en evaluaciones como en tareas y los resultados de allí. Para ello nos vamos a vista plana y vamos a observar lo que sucedió con Luigi Manzano. Como vemos,
Luigi Manzano ya la plataforma, gracias a la información, que ha aportado nuestro docente al calificar, estamos en la sección de evaluaciones y vemos que Luigi Manzano, regresamos aquí, y vemos que Luigi Manzano en evaluaciones, en la evaluación 1 tuvo un 76%, en la evaluación un 100% y en el examen final un 100%, para un promedio del 92%. Igualmente, ya las tareas que fueron revisadas y puntuadas por el docente previamente, ya este alumno ya tiene su calificación. La tarea 1 un 90, en la tarea 2 un 85 y en la tarea 3 un 95 para un promedio de 90%. Vamos a seguir explorando la actividad de Luigi Manzano. En este caso, en las lecciones Score, él tuvo en la unidad, en la primera lección, un 80%. Quiere decir que el estudiante, finalizado el proceso o el periodo, no completó el 100% de la lección. En la lección número 2, sí, logró un progreso del 100% y en la lección 3 no terminó de ejecutar la lección Score. El sistema no lo está diciendo. Y para un promedio de un 82%. Y estos datos, que son los anteriores que ya teníamos calificados, que corresponde un 50% por la asistencia a videoconferencia y una calificación por su desempeño en la plataforma que fue del 75%. Por lo tanto, ya finalizado todo el cuadro de notas, vemos que el estudiante obtuvo un 83% en el total de su desempeño. Esto lo podríamos ya considerar como su nota final. Ya el docente será quien podrá adicionar otros componentes dentro de la nota general, pero esto es lo que le aporta la herramienta LMS, la plataforma LMS, para crear sus componentes de notas al final de un periodo académico. Veamos, por ejemplo, analicemos ahora a Sami Tocayo. Sami Tocayo, que es el otro estudiante donde ejecutamos todas las evaluaciones, las tareas y las lecciones Score, los resultados obtenidos con este estudiante. Tenemos que en las evaluaciones, tanto lección 1, 2 y 3, vemos que sus resultados fueron de 80, 100, 100, con un promedio de 93%. Veamos los resultados obtenidos por sus tareas. Estas tareas, repito, fueron revisadas y puntuadas o calificadas por el docente. En este caso, en su tarea número 1 tuvo un 85, en la 2 90 y en la 3 65 para un promedio de 80% o 80 puntos. Esa es su calificación con el respecto al módulo de tareas. Veamos en lecciones Score. En este caso tuvo un 93% de ejecución, un 50%, y sorpresivamente vemos que en la lección número 3 no realizó ninguna labor dentro de la lección número 3. Es muy importante que cuando un docente detecte que un estudiante no ha ejecutado el proceso en lecciones Score, es muy importante y prioritario lanzarle por red social un correo exclusivamente para el estudiante para recordarle que el sistema califica su desempeño dentro del módulo de lecciones Score y hay que recordarle o por lo menos enterarnos cuál es la razón de que no haya finalizado. En el caso de la lección 2 la dejó al 50% y en la 3 ni siquiera la ejecutó. En este caso el sistema nos está dando un promedio del 47.67% y ya conocemos ya la asistencia, como lo explicamos en este video tutorial, donde a los estudiantes se les dio una puntuación o una calificación por su asistencia a las videoconferencias. En este caso Tocayo no asistió a ninguna de las dos videoconferencias, por lo tanto su promedio es 0. Y vemos que la calificación que le da el docente por su desempeño dentro de la plataforma es de un 100%. En este caso, pues ya esta calificación como que no se ajusta a la realidad de acuerdo al desempeño que ha tenido el estudiante. Pero en términos generales, la plataforma ya le entrega al docente un resultado concreto de todo el desempeño del estudiante. Y asimismo podrá ver todo, absolutamente a todos los estudiantes que están inscritos en
su labor y ejecución de esa responsabilidad que tiene frente a la plataforma en evaluaciones, tareas y en lecciones score, más aquellas calificaciones que el docente considere a bien crear. Igualmente, también existe la posibilidad de que el docente observe el rendimiento estudiante por estudiante. Vamos a ver de los dos estudiantes que hemos creado que nos interesa. Luigi Manzano. Vamos a revisar a Luigi Manzano única y exclusivamente como alumno. Como aquí lo vemos a Luigi Manzano, y aquí nos da una valoración completa de su desempeño en cada uno de los ítems que hemos creado, tanto en asistencia como desempeño, el comportamiento frente a sus tareas, el comportamiento frente a los exámenes y las lecciones score. Y aquí igualmente el docente puede obtener un resultado ya finalizado. Y veamos el comportamiento vamos a mirar a Sami Tocayo. Aquí tenemos a Sami Tocayo, donde tenemos exactamente ya los resultados globales de su comportamiento dentro de la plataforma. Aquí observamos que en el módulo 3 de lección 3, que no lo revisó, el sistema ya le ha puesto una nota de 0 y en rojo. En la presentación estadística podemos ver el comportamiento de todos nuestros estudiantes, tanto en cada uno de los ítems conocidos: evaluaciones, tareas, lecciones score, asistencia y desempeño dentro de la plataforma, y un total de todo el desempeño de los estudiantes de un curso. Esta información bien utilizada es clave dentro de todo el proceso académico, que nos puede llevar a tener conclusiones mucho más exactas de ese comportamiento, de esa evolución de los estudiantes dentro de la plataforma. Cuando consideremos que ya tenemos completo nuestro sistema de calificaciones, podemos exportar los resultados en el formato que deseemos, sea en formato CSV, en formato Excel, en formato Word, o incluso podemos imprimir. Yo particularmente les recomiendo que hagamos la exportación, porque es mucho más precisa y mucho más clara, mejor organizada en el formato PDF. Estos dos formatos nos aportan la información que queremos, pero nos incluye una serie de elementos que pueden ser un poco confusos. Yo les recomendaría que lo hiciéramos en formato PDF. Vamos a exportar este resultado, considerando que ya hemos finalizado nuestro trimestre y queremos obtener este resultado, seguramente para entregarlo a nuestros coordinadores. Vamos a hacerlo, damos clic en el icono PDF. Para tener una mejor distribución de las columnas, debemos exportar en formato horizontal. El documento así exportado, aquí lo encontramos en la parte inferior izquierda de nuestra computadora, y vamos a observar el informe que nos entrega la plataforma. Vemos la identificación de su profesor, el curso que ha sido evaluado y la fecha de generación del informe. Como vemos, aquí encontramos toda la información. Uno de los componentes que fueron revisados: evaluaciones, tareas, lecciones score, asistencia y el desempeño y el total. Revisamos el informe de los dos estudiantes que hemos valorado en este ejemplo. Tenemos a Luigi Manzano, donde vemos todo su sistema de notas, su promedio y el total alcanzado al final del trimestre. Y lo igual con Sami Tocayo. Lo vemos aquí y vemos que su resultado final de todo el proceso fue del 69%. Igualmente, este informe nos permite buscar, si es necesario dar alguna revisión. Este PDF nos enlaza directamente con la plataforma que generó el informe. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en tareas y vamos a revisar exclusivamente el tema de las tareas. Como en este caso, verificamos y revisamos el informe exclusivo de tareas
para tener claridad si vemos alguna falla o algún error dentro del informe final generado en el PDF. Aquí me regreso al PDF y puedo también buscar si necesito alguna aclaración con respecto a evaluaciones. Doy clic en el informe y ya tengo única y exclusivamente el ítem de evaluaciones si requiero hacer algún tipo de revisión. Estimados docentes, espero que este video tutorial, un poco largo, haya sido de gran utilidad para ustedes. Los invito a realizar la creación de su sistema de calificaciones en la plataforma. Lo importante es hacerlo en cualquier momento. Recordemos que este sistema de calificaciones opera cuando ya tengamos tanto ejercicios, lecciones y tareas ya revisadas, o particularmente estos dos últimos, ejercicios y tareas. Pero sí vale la pena, a partir de ahora, que comiencen ustedes a hacer la configuración del sistema de calificaciones partiendo de aquí, de este botón, tal como lo expliqué al principio del video. Es crear las reglas de puntuación. Creadas las reglas de puntuación, ya simplemente comenzamos a generar nuestras categorías, que son estas, 3 que son claves importantes y son obligatorias: la categoría de lecciones Score, la de tareas y la de evaluaciones. Igual, ustedes pueden crear las categorías que consideren pertinentes o necesarias. En el caso de este ejemplo, creé la de desempeño y de asistencias a videoconferencias. Ustedes pueden crear sin ningún problema, por ejemplo, una categoría exclusivamente para calificar los talleres que muchos de ustedes docentes han enviado a sus estudiantes, o crear una categoría que corresponda a investigación, donde solamente va a calificar el trabajo de investigación de los estudiantes. La libertad es total. La ponderación es muy importante. Todos los cálculos de todos estos componentes deben sumar 100 siempre. Este es el ponderado máximo, es decir, yo tengo que, si tengo todos estos componentes y creo otros componentes, debo hacer el cálculo que me permita cambiar las ponderaciones, subirlas o bajarlas de acuerdo a las necesidades que me exige la plataforma. No podemos pasar. El ponderado máximo es de 100. Sobre esa base es que trabajamos todo el sistema de calificaciones. Igualmente, ya sabemos crear el componente de evaluación presencial, que son aquellos que no se ejecutan automáticamente por la plataforma. Este botón que nos permite crear el componente en línea, es decir, desde aquí configuramos los componentes automatizados, que son tareas, lecciones, score y evaluaciones. Desde aquí podemos ver todo un informe completo de nuestros estudiantes y los resultados obtenidos antes y después de las calificaciones que vayamos ejecutando. Desde aquí podemos verificar y certificar que los estudiantes inscritos en nuestro curso correspondan al número de ellos. Igualmente, con lo explicado, desde ese botón podemos editar cualquier parte de estos componentes. Lo mismo este lapicito interno que nos permite hacer la edición de alguno de los componentes internos que hayamos creado. El botón editar ponderaciones nos permite automatizar en caso que tengamos dudas de cuánto debe ser el valor de la ponderación de ciertos componentes. Podemos utilizar este botón. Y finalmente, si no estamos de acuerdo en que este componente sea clave, simplemente lo podemos eliminar. Igualmente, no olvidemos que una recomendación importante para todos los docentes es desactivar aquellos botones o aquellos iconos que no vayamos a utilizar. Se recomienda desactivar el botón documentos, el botón asistencia y programación. Estos que he dejado habilitados son los ideales. Debemos deshabilitar foros, compartir documentos, grupos, encuestas, wiki y notas personales.
Es importante que el botón calificaciones ya está en decisión del docente si quiere habilitarlo o deshabilitarlo. La recomendación es dejarlo habilitado para que el estudiante, a medida que el docente vaya calificando o realizando las revisiones y creando las notas tanto en tareas como en evaluaciones, el estudiante conozca su desempeño y las notas que ha ido acumulando a través de las semanas o los meses del trimestre. La recomendación es dejar activado calificaciones. La herramienta anuncios también es muy importante dejarla activada. Después del video de cómo vamos a calificar tanto ejercicios y tareas, vendrá el video de cómo utilizar los anuncios para comunicarnos con nuestros estudiantes. Y los otros botones ya los conocemos, que son muy importantes dejarlos activados, como es el de agenda, como es el de chat y el de tareas. Vamos a dejar activado el botón usuarios. El botón usuarios creo que va a ser importante porque hemos tenido estudiantes que por alguna razón tienen errores en sus correos electrónicos, no ha podido entrar, pero sí es importante que los compañeros de clase logren ver si un estudiante está o no está activo dentro de la plataforma. El sistema de administración ha hecho todo el esfuerzo de subir a todos los estudiantes con sus correos electrónicos, pero seguramente vamos a tener una gran colaboración de los propios compañeros cuando vean que determinado estudiante no se encuentra registrado o no se encuentra inscrito dentro del curso. Seguramente ese estudiante va a informar al docente que ese estudiante no se encuentra y comenzamos después del reporte a buscar ese alumno y ver por qué no se encuentra registrado dentro de un curso. Eso va a ser importante, por ello les recomiendo dejemos por ahora habilitado el botón de usuarios. No me resta más sino agradecerles su atención y nos vemos en el siguiente video que sale hoy mismo para aprender a calificar nuestros ejercicios y nuestras tareas. Con ello damos cierre al círculo de cómo podemos activar en una sola herramienta, en la herramienta calificaciones, la automatización de todo el LMS con respecto a lecciones, ejercicios y tareas. Gracias por su atención. Nos vemos enseguida.